y siempre lo será. Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y a veces uno cuestiona la bondad de Dios, pero no cuestiona nuestra integridad, ¿verdad? Nosotros cuestionamos la bondad de Dios, pero nunca cuestionamos nuestra integridad, ¿verdad? En esta noche vamos a seguir con lo que empezamos la semana pasada, era acerca de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Sabiendo de que todos nosotros, por haber heredado la naturaleza adámica, ¿verdad? Estábamos muertos espiritualmente. Amén. Pero por medio de Jesucristo hemos recobrado la vida, porque espiritualmente hemos muerto a causa de la desobediencia, a causa del pecado, donde pues el pecado nos separa de Dios. Y cuando estamos separados de Dios, pues para Dios estamos muertos. Por eso que tuvo que venir Jesucristo, ¿verdad? Para reconciliarnos con el Padre, dándonos una vida espiritual a través de Él. Por eso, pues, le ha placido a Jesús dejarnos al Espíritu Santo para que otra vez tengamos vida con Dios. Amén. Pues la escritura clave que vamos a empezar la clase en esta noche, vámonos a Juan, capítulo 5. Sé que lo leímos la semana pasada, pero vamos a empezar desde ahí otra vez, por lo que no estaban en ese día. Juan capítulo 5. Versículo 19 al 30, lo voy a leer. Amén. Y me lo leen conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos, Él les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honren al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de eso, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán de resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Padre Santo, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú nos diriges a esta clase en esta noche para la edificación nuestra, de manera que podamos abrazar una mayor comunión contigo y sujetarnos, mi Dios, a tu voluntad, porque hemos entendido que solamente tú tienes palabra de vida. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces estamos entendiendo que el que cree en Jesús, solamente por creer en el Hijo, tenemos vida. Amén. Porque así como el Hijo tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo también. Quiere decir que al creer en el Hijo, ya está resucitando lo que en mí estaba muerto. Todos nosotros, aunque haya nacido en el Evangelio, todos nosotros en algún momento, desde que nacimos separados de Dios, porque hemos nacido bajo la herencia adámica, o sea, lo que hemos heredado de Adán. Amén. Esa resurrección primaria solamente sucede de cuando nosotros tengamos ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y todo aquel que tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo ha entendido el valor, ¿verdad?, de la manifestación de Jesús en la tierra, ¿verdad? Y entiende de que es para beneficio propio y lo recibe con esa fe y entiende de que mi vida ahora no puede ser mi vida, ya tiene que ser Cristo en mí. Ahora Cristo es la vida en mí. Amén. Y ahí pues sucede una resurrección, ¿verdad? La resurrección a través de Jesucristo. Porque Él es ¿qué? La vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Entonces, debemos de entender que esta vida es muy importante. Si es una vida, no es algo que solamente tenemos que conocer, es algo que tenemos que vivir. Amén. Porque si es una vida, deberíamos, y es la vida, porque no hay otra vida después de esa. Si separados de Dios estamos muertos, quiere decir que no hay vida. Aunque respiramos, aunque caminemos, todo eso, separados de Dios estamos muertos. Eso se llama la muerte espiritual. Amén. Por consecuente, cuando hallamos la vida en Jesucristo, es la que es necesario, es menester vivir esta vida. Porque por medio de la vivencia de ella es que le decimos al Señor, sí, yo creo en esta vida y la recibo. Amén. Todos nosotros hemos confesado al Señor Jesucristo como nuestro suficiente y único Señor y Salvador. Amén. Y lo recibimos en nosotros para que haya vida en nosotros. Amén. Por eso que cuando nosotros entramos en los caminos del Señor, hay un cambio, hay una transformación. Nuestra actitud, todo nuestro comportamiento cambia. Dejamos los rudimentos del pasado y empezamos a andar en un nuevo camino, de una nueva forma, ¿verdad? Entonces, desechando y avergonzándonos aún del comportamiento que teníamos antes, porque cuando encontramos la vida, nos damos cuenta que la vida que antes vivíamos era una vida, ¿verdad?, vergonzosa. Amén. Entonces, pues eso es una ¿cómo se dice? No es aclaración, sino, no, es una evidencia, ¿verdad?, de que Cristo es una vida, porque cuando lo recibimos, toda nuestra forma de ser cambia. Amén. Entonces, Jesucristo es real, ¿verdad? Él es real en mi vida y es real en la vida de todo aquel que le ha creído. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros... Eso se lo voy a dejar por el domingo porque lo que iba a decir es parte de la prédica del domingo. ¿Ah? Lo dejo para el domingo. Amén. Déjame ver si lo dejo. Lo dejo. Un pedacito. Por si acaso el Señor me lleva. Bueno, cuando nosotros le damos lugar al Señor Jesucristo, que es la vida, que es el que ha vencido todas las cosas,
que es el médico por excelencia, ¿verdad? Que es nuestro abogado, que es todo para nosotros. ¿Qué cree que va a pasar cuando Él ocupa el lugar en nuestra vida? Todo se pone en su lugar, ¿verdad? Pero es algo que nosotros tenemos que determinar. No es algo que podemos, como yo decía el domingo pasado, no es algo que yo puedo jugar con eso y ser tibio, sino es una entrega completa, una integridad para con Él y decirle, Señor, tú tienes el control, ya yo no controlo más nada, porque tú eres la vida en mí. Amén. Entonces empiezan a suceder cosas grandiosas, cosas que son milagrosas, ¿verdad? Porque ya Él tiene el control. Ya te rendiste a Él. Rendirse al Señor quiere decir, en inglés se dice surrender. Rendirse al Señor quiere decir que ya niego quién yo soy para aceptar quién eres. Por eso dice la palabra, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Amén. ¿Verdad? Entonces, entendiendo eso, Cristo es todopoderoso. Pero que no se quede como una palabra, sino que como una experiencia de un Cristo vivo en nosotros. Amén. Ahí empieza a suceder cosas. Uno dice, ¿cómo pudo ser eso? ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Cómo pude llegar hasta ahí? ¿Cómo? Es lo único que, porque ya tu intelecto quedó fuera. A veces decir, nuestra lógica queda desbaratado, ¿verdad? A veces buscamos lógica a las cosas, pero en el Señor las cosas son maravillosas, ¿verdad? Son divinas, no son cosas que se puede explicar. Amén. Entonces hay que experimentar a Cristo en nuestras vidas. Hay que experimentarlo para ver cómo todo fluye por sí solo. ¿Sabe lo que dice la palabra sobre el árbol que está plantada junto a agua de corriente? ¿Verdad? ¿Sabe lo que dice? Amén. ¿Qué sucede? La planta da fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Pero por qué? ¿Porque es árbol frutal o porque está conectado? Amén. Todo sucede por naturaleza divina. Amén. Entonces cuando tú te conectas con el Señor como debe de ser, pues las cosas divinas empiezan a suceder en tu vida porque estás plantado junto a aguas de corrientes de aguas. Amén. Sigo. Yo lo veo como dormidito, ¿no? Bueno, voy a seguir entonces. Apocalipsis 11:18. Hermano Benjamín, por favor. Está en la pantalla si quiere. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a todos tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre. Ese temor es un temor que hay que entenderlo, no es un temor de que Dios es un Dios castigador, es un temor reverente, de ese temor de fallarle a Dios, de no cumplir con Él, ¿verdad? Es un temor de reverencia. Señor, yo no te quiero fallar nunca. ¿Cuánto le han dicho, Señor, yo no te quiero fallar?
es el temor, ese temor de no fallarle a Dios, porque uno quiere estar siempre en buena comunión con Él. Amén. No es un temor de que no, Dios me va a castigar, no es el temor. Es un temor, ¿verdad? Que uno ama tanto a Dios que nunca le gustaría hacer algo que lo entristezca, ¿verdad? Que dañe esa buena relación. Aunque Dios, aunque seamos infiel, Él permanece fiel. ¿Sí? Pero ese temor de fallarle a Él tiene que estar siempre en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que hay un galardón para los que temen su nombre. Amén. Los que temen su nombre pueden cometer un error, pero se arrepienten. Los que no temen su nombre dicen, yo creo que Dios le va a pasar a eso. No, hay que pedirle perdón a Dios. Amén. Todos nosotros fallamos, hay que pedirle perdón, porque entonces no hay temor. Si no pedimos perdón, quiere decir que no hay temor. No hay un temor reverente. Amén. Pero pidiéndole temor, Señor, sé que te fallé, Señor. Porque, mira, el que se cree muy santo, pierde el temor a Dios. Y no conoce la santidad de Dios. Amén. Entonces, si falla, no pide perdón. O no reconoce que tiene fallo en Él. Amén. Todos nosotros fallamos. El Señor dijo, no hay justo, ni siquiera uno. Y le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo Dios. ¿Verdad? Quiere decir que todos nosotros tenemos fallo. Entonces, cuando tú le apuntas al fallo de alguien, haga así. Diga, este fallo y este también. ¿Sí? Porque si tú crees que tú no fallas, no tienes temor de Dios. Crees que tú te estás creyendo que Dios tiene que sujetarse a tu voluntad y no tú a su voluntad. Amén. Entonces, la única cosa que nos queda a nosotros en este caso, para no fallarle a Dios, es poder entrar en el amor de Dios. Amén. De manera que cuando tu hermano falla, que tú puedas perdonarle. De manera que tú puedas ser perdonado cuando tú fallas. Amén. Porque si no perdonas a los demás sus ofensas, tampoco voy a ser perdonado. 1 Corintios 15. Yo lo voy a leer porque es un poquito largo. Y vamos ahí a hablar sobre lo que es la resurrección espiritual. En 1 Corintios 15 es uno de los versículos que yo uso cuando yo doy la clase de bautismo. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis, por el cual mismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra, si lo atesoras, si permite que esa palabra agarre más en ti, quiere decir, tome vida en ti, entonces serás salvo. Amén. Si no, creíste en vano. Si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Señor murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y a último, de todos como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo quiero
ahorita yo lo explico si me recuerdo. No es muy importante en la clase, pero no es parte de lo que estoy enseñando esta noche, pero es algo que en algún momento, si Dios me lo permite hoy o otro día, se lo voy a explicar. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Diga, por la gracia de Dios soy lo que soy. No por mis méritos. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea, yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros, que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó? Si en verdad los muertos no resucitan. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Entendieron esa partecita? Si nosotros no podemos creer que Cristo resucitó, entonces nuestra fe es vana. Y tampoco nosotros hemos resucitado. Tampoco hay esa nueva vida en nosotros. Amén. Entonces, si esa vida no está aún en nosotros, quiere decir que todavía estoy deleitándome en mis pecados. Porque cuando viene la vida de Cristo en nosotros, inevitablemente no es que de un día para otro, pero todas las cosas del cual vamos a ser redarguidos de pecado, lo vamos a ir dejando, limpiándonos, ¿verdad? Descontaminándonos, ¿verdad? Para ir purificándonos en Él. Amén. Entonces, en esa resurrección es que nosotros abrazamos esa nueva vida, y en esa nueva vida es que empezamos a andar. Y en esa nueva andanza es que podemos decir, ahora yo ando con Cristo, yo no ando solo. Pero hermano, ¿por qué tú no haces aquello o aquella cosa ya? Dice, porque ahora no ando solo. Yo ando en nueva vida. ¿Cuántos se han puesto una ropa nueva? Y cuando se pone la ropa nueva, lo primero que se cuida es de no ensuciarla. No me ensucie. ¿Verdad? Cuando uno anda en vida nueva también, no me manche, no me contamine. Amén. Entonces, Dios le bendiga. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por qué hombre entró a la muerte? Por Adán. Amén. Entonces, ¿por qué hombre entró la resurrección de los muertos? Por Cristo Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo
que será destruido es la muerte. Entonces, eso para el domingo también. No le voy a dar como dice el dominicano, no le voy a dar un ching hoy de esa. ¿Ah? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Entendieron? Para que Dios sea todo en todos. Amén. O sea, que cuando el Señor haya tomado dominio sobre todas las cosas, después que Él haya restaurado todas las cosas como debe de ser, entonces Él se lo entrega al Padre, para que el Padre sea todo en todos. Amén. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos en toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que se siembra no se vivifica, sino muere antes. ¿Entendieron esa partecita? Si nosotros no moremos antes a nuestro yo, para que Cristo sea en nosotros, no hay resurrección. Amén. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de la bestia, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Tú sabes lo que hace la semilla cuando lo siembra? Parece que se pudre, ¿no? Se pudre, entonces empieza a germinar, ¿verdad? La nueva vida en eso. Perdón, entonces eso es lo que se está hablando ahí, porque se siembra en cuerpo animal, se siembra, en corrupción y resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Amén. Alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Quiere decir que es un espíritu que da vida. Amén. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual.
Por eso es que al nacer en la condición adámica, nacemos en un cuerpo animal, ¿verdad? Y es algo que yo explico en la clase de los bautismos. Por eso es que los científicos reconocen que el hombre pertenece al reino animal. ¿Sabían eso, no? Ok. Porque yo pensaba que yo estaba solito en eso, ¿verdad? Entonces, como los científicos lo reconocen y es una realidad porque la Biblia lo respalda, pero lo que los científicos no conocen es que existe una vida espiritual. Amén. Entonces se detienen en lo que conocen y juzgan las cosas, todas las cosas en lo que conocen, ¿verdad? Pero no pueden interpretar nada en lo que no conocen porque para ellos es muy fuera de su conocimiento. Amén. Entonces, el primer hombre es de la tierra, es terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. Amén. O sea que puede haber una transformación en nosotros, si lo podemos creer. Nacimos de una naturaleza terrenal, animal, pero podemos traer la otra parte en nosotros, la otra identidad en nosotros, que es la identidad espiritual. Amén. Pero todo ese mover, mis amados hermanos, el mundo espiritual no se mueve a nosotros si no hay fe. Si no hay fe, nos quedamos como hombres naturales, terrenales y animales. Pero si hay fe realmente en que nosotros podamos entender, aunque yo vivo en este mundo, no pertenezco a este mundo porque mi conexión es espiritual. Mi vida es espiritual y mi vida está conectada con el reino de Dios y no con la tierra. Entonces mi comportamiento va a ser de acuerdo a cómo se vive en el reino de Dios, no cómo se vive en la tierra. Porque el mundo vive desenfrenado, pero en el reino hay un orden, hay una vida, ¿verdad?, diferente que se vive, una vida de santificación. Una vida de santificación es una vida que es separada para Dios. Amén. Una vida de santidad es una vida separada para Dios. Entonces, si nosotros podemos entender eso, entonces bien podemos entrar todos en esa vida espiritual, ¿verdad? Y para ellos tenemos que empezar a deshacer muchas cosas que no convienen en nuestra vida y que no testifican de esta vida nueva que hemos adquirido por medio de un sacrificio tan hermoso que hizo el Señor Jesucristo. Amén. Y así, pues, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que estos corruptibles se vistan de incorrupción y esos mortales se vistan de inmortalidad. Amén. Y cuando estos corruptibles se haya vestido de incorrupción y estos mortales se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que dice, que está escrita: solvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre. Quiere decir que todos los días nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan.
Amén. Porque para vivir esa vida hay que ser valiente. Amén. Hay que ser valiente. Hay que aprender a rechazar toda cosa que puede representar, que puede ser tóxico para nuestra vida. Amén. Por eso la palabra nos invita a que tenemos que huir de la tentación. Si viene una tentación, no dice, no trata de ser del bravo y hacerle frente, oiga, de la tentación, porque, ¿verdad? No conviene de que tú manches la vestidura nueva que Dios ha puesto en ti. Amén. De las primeras de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Me lo busca la hermana Ruperta y otra persona a quien escojo, a hermana Clara, me busca capítulo 5, versículo 11. Primera de Tesalonicenses 4:13. 4:13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Hasta ahí o la 14? No, hasta aquí. Ok, amén. Amén. Dice, Repito. tampoco queremos, hermanos. Sí, está bien. Okay. Tampoco Queremos que, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. A veces es muy difícil, ¿verdad? Que nosotros perdamos un ser querido, ¿verdad? Pero cuando nosotros sabemos que esa persona no se ha ido desamparado, sino que Cristo fue el centro de su vida, nosotros estamos confiados. Amén. Y no tenemos tristeza. Porque es como estaba hablando, ¿verdad? Dios nos da vida y esa vida realmente no es una vida de mentirita, es la verdadera vida. Amén. Y la verdadera vida no fue creada para perecer. Dios no creó al hombre para que el hombre muriese. Dios creó al hombre para que el hombre viviera eternamente. Pero el pecado ha provocado la situación en la cual nosotros nos encontramos. Amén. El pecado nos separó de la presencia de Dios y por lo tanto el pecado causó en nosotros muerte, ¿verdad? Que es la muerte espiritual. Ahora existe la muerte física, donde solamente el cuerpo se vuelve al polvo, pero el alma y el espíritu no mueren. Porque Dios diseñó ese ser para vivir eternamente. Pero lo que Dios quiere es salvar nuestra alma, porque Dios no quiere que el alma muere eternamente, sino que viva eternamente, por lo cual Él lo ha creado. Entonces, para salvar el alma del hombre, Dios tuvo que hacer un sacrificio de redención, de remisión, de redención, no sé cómo explicarlo, de manera que por medio de ese sacrificio podamos ser perdonados y entrar otra vez en la vida eterna. De manera que cuando nosotros nos moramos, ¿verdad? El cuerpo vuelve a lo que es, al polvo, el alma a Dios, el espíritu se vuelve a Dios quien lo dio cuando sopló aliento de vida, y el alma va a un lugar de descanso. Amén. Entonces cuando nosotros decimos, no, se fue con Dios, el espíritu se fue con Dios, pero el alma no. Porque el alma estará ahí hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Amén. Para juzgar a los muertos y a los vivos. Pero el espíritu sí, va de una vez. De una vez. Vuelve a quien le dio. Amén. Entonces, somos tripartito, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Amén. Entonces, el deseo de Dios es salvar nuestra alma, que es el verdadero hombre, el hombre interior.
¿verdad? Como yo le he explicado muchas veces, que eso es el calcarón, el medio de transporte. Es el medio de transporte del hombre que habita entre nosotros. Amén. Esos son los focos, los ojos, la expresión del alma. Los ojos son el reflejo del alma. ¿Ah? Y los oídos, medio de escucha, ¿verdad? Los sentidos desarrollados, ¿verdad? Y si nos montamos un vehículo, si nos montamos un vehículo, tiene muchas cosas parecidas. Tiene foco, ¿verdad? Tiene bocina, pero el que está adentro es el que maneja el vehículo, porque el vehículo no anda solo. Ahora sí, con Google. ¿Sí se oye? Yo he escuchado que dicen que cuando la persona muere, duerme. Duerme. ¿A eso se refiere usted cuando Sí. dice el alma? Sí, El alma es la que duerme. duerme. El espíritu vuelve a quien A le dio Dios, soplo de a quien lo vida, dio. y el cuerpo se pudre. Se va al polvo, se vuelve al polvo. Ah, es el alma. Amén. Entonces, nosotros le damos, por eso dice la palabra, nosotros revestimos con mucha delicadeza la parte, ¿verdad? Y lo más importante, lo descuidamos, ¿verdad? Que es el alma. Descuidamos el alma que necesita revestido de la palabra de Dios. Amén. ¿Quién tiene a la hermana Clara? Primera de Tesalonicenses 5:11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Anímate. Anímate. Dile a tu vecino, anímate. Amén. Qué maravilloso es Dios. Te alumbrará Cristo. Resurrección significa levantamiento o levantarse. En su forma verbal significa hacer levantar, despertar del dormir o de la muerte. Como discípulos de Jesús no solamente vivimos por tiempo y por un tiempo, sino por la eternidad. Somos seres eternos, tenemos vida eterna. Jesús volvió con la cruz en primer plano, y la eternidad en el fondo. Hebreos 12:2. Hermano Antonio. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Si nosotros necesitamos un ejemplo a seguir para entender cómo podemos llegar a cumplir con las cosas que Dios quiere que cumplamos, tengamos los ojos puestos en el autor y consumador de lo que nosotros necesitamos vivir. Amén. Porque nos enseña esa palabra, ¿verdad? Que él se menospreció. Él se menospreció cuando tomó la cruz, cuando decidió sufrir la cruz, él menospreció su propia vida. Amén. Cuando él decidió tomar el sufrimiento sobre él, lo único que él deseaba que tú no sufrieras. Amén. O sea, el sufrimiento que no le pertenecía a él, lo tomó sobre él. O sea, que él menospreció su propia vida por causa tuya y por causa mía. Amén. Entonces, dice la palabra que él menospreciando el oprobio y se sentó
a la del trono de Dios. Entonces dice el tercero, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nosotros no hemos resistido lo suficiente. O sea que nosotros tenemos que todos los días resistir al pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que darle el lugar que le pertenece al Santo de Israel. Amén. Es dándole lugar a esa vida que va a suceder algo con nuestra vida. Amén. ¿Cuánto desearían realmente que todo su pasado se ha borrado? Solamente puede suceder cuando nosotros abrazamos una nueva vida, porque en ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Y en esa nueva vida, ¿verdad? Es que empieza todo de nuevo. Y al empezar todo de nuevo, Él se encarga, mira, dice la palabra, Él se encarga de tomar nuestros pecados y tirarlo a lo más profundo del mar y no acordarse nunca jamás de ellos. Entonces, si Él toma todos nuestros pecados y lo echa a lo más profundo del mar, quiere decir que los pecados ya no tienen ni siquiera consecuencias sobre nuestras vidas. ¿Verdad? Borrón y cuenta nueva. Quiere decir que ya no debes nada, porque Él pagó todas tus deudas. Ya tú no debes nada. Mira la factura, a ver. Dice 000, porque lo pagó todo con su sangre. Amén. Entonces, qué mejor cosa de aprovechar esa oportunidad que nos da el Señor, de que las cosas que antes he hecho no tengan consecuencia en mi presente y vivir esa nueva vida en Él, de manera que se han borrado todo mi pasado y que el pasado no tenga ningún poder sobre mí. Eso lo hace Dios. Entonces a veces nosotros no entendemos, pero ¿cómo ese se pudo levantar de esa forma? Mira, una persona desahuciada, ¿cómo pasó eso? Porque solamente alguien se acercó y le dijo, ¿crees en el Señor Jesús? Y le explica el Evangelio y el hombre cree de corazón. Nosotros no sabemos cómo creó, pero creó de todo su corazón, y entonces el Señor empieza a manifestarse y a borrar las consecuencias de su vida pasada, y recibe liberación y recibe sanidad, ¿verdad? Y viene a ser una nueva criatura, perdonada, sin deuda. Amén. Entonces, el único que quiere recordarte a veces tu deuda es el acusador, pero cuando el acusador viene, ¿te acuerdas lo que tú hiciste? Ahora tú estás privando en cristiano. Dile, el Señor lo pagó por mí. Pagó esa deuda. Amén. ¿Qué pasa con lo que está sucediendo en nuestros países con esa gente que mata, toda esa gente? Quiere decir que cuando se va a morir se arrepiente y Dios lo perdona. Claro. Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Él es amor. El amor de Dios no se compara al amor del hombre, ¿verdad? Si una persona ha hecho maldad en su vida y le pide perdón a Dios, Dios le perdona, porque Él nos ama con un amor incondicional. Pero el arrepentimiento tiene que ser genuino, ¿verdad? Tiene que ser genuino. Él nos recibe como si nunca había pasado nada. Entonces no podemos mirar el tamaño del pecado ajeno, porque Dios es demasiado santo para medir el pecado de un hombre con otro. Porque todos nosotros que estamos aquí merecíamos ser condenados. Porque Dios es puro y santo.
Amén. Y nuestra actitud delante de Él es pecaminosa, ¿verdad? Por su santidad, por lo puro que eres. Nuestro pensamiento le ofende. Nuestro pensamiento es una manifestación de una vida pecaminosa delante de Él. Para Él no hay pecado pequeño ni pecado grande. Para Él hay pecado. Amén. Entonces Él es santo y por la santidad que es, por la santidad que, por lo santo que es Él, que hace de que todos nosotros seamos constituidos pecadores. Porque hemos sido separados de esa santidad. Amén. Entonces, que sea el mentiroso, que sea el ladrón, que sea lo que sea, para Dios es pecador. Entonces, si no puede perdonar a quien que mató, tampoco puede perdonar a aquel que mintió. ¿Sí? Porque Él no hace acepción de personas. Dice la palabra, Él no hace acepción de personas. Él nos recibe a todos nosotros como sus hijos cuando de corazón nos arrepentimos de nuestro pasado, de nuestros hechos. Ahora debemos de preguntarnos si el mundo está así, no es por causa de Dios, es por la maldad de los hombres, ¿verdad? Que no han querido arrepentirse de sus malos caminos. ¿Quién levantó la mano? Ahora, hermana, de todas maneras, el hecho de que se arrepiente ese individuo no lo libra de la consecuencia. Eso es lo que tenemos que tener presente. Yo puedo ser un delincuente y cometo las atrocidades que he cometido en toda mi vida, me llevan a la cárcel, conozco al Señor, el Señor me perdona, pero no significa que la ley me va a dejar salir corriendo libre, ¿no? La consecuencia me alcanza. Eso es lo que habla las Escrituras, que también estamos sujetos a las leyes humanas. Entonces la ley me juzga, pero Dios me perdona. Entonces ya depende de mí continuar en ese arrepentimiento dentro de la cárcel, digámoslo así, para que usted tenga un entendimiento claro. Pero en ese aspecto, ¿verdad? Si la persona es juzgada por la ley, lo que sea, y lo que yo no entiendo yo, Ok. es que ¿por qué perdona Dios a estas personas? You know what I mean. Bueno, Él nos perdona a todos nosotros por lo que hizo Jesús en la cruz. Si la persona se arrepiente, Él lo perdona. Y también puede haber, Dios puede suprimir hasta una consecuencia, mi amado hermano. Puede suprimir hasta la consecuencia de una vida pasada, ¿verdad? Si nosotros realmente nos arrepentimos. ¿Sabe lo que se llama ponernos en gracia? Dios puede ponernos en gracia delante de nuestros trasquiladores y concedernos la libertad de las consecuencias de un hecho pasado. Porque Dios es maravilloso. Amén. Él es maravilloso. Él hace las cosas no a la manera del hombre, sino a la manera divina, ¿verdad? Y no podemos entender. Si no tuviéramos un Dios tan bueno y tan amoroso, no sería necesario tener un Dios. Mejor tener un verdugo, ¿verdad? Pero Dios es amor, es lo que es lo que lo identifica. Él es amor, Él nos ama incondicionalmente y está dispuesto ha estado dispuesto a hacer morir su Hijo en la cruz. ¿Qué más no pudiera hacer el Señor por nosotros? Amén. Si entregó a su propio Hijo, a su único Hijo, para que nosotros pudiéramos ser libres de la condenación, de la muerte eterna y de todas esas cosas, ¿qué más Dios no puede hacer por aquellos que se arrepienten y se den cuenta de que estaban equivocados en su vida pasada y deciden darle una vuelta, ¿verdad?, a su vida, ¿verdad? Dios toma en consideración tanta fe, ¿verdad? Dios toma en consideración la fe de aquellos que han creído al sacrificio de su Hijo en la cruz. Él lo toma en gran consideración y puede hacer cosas maravillosas para esa vida que se arrepiente. Somos los hombres, sí. El Señor les bendiga. Y en referencia a lo que usted dice, en realidad, o sea, como seres humanos a veces nosotros pensamos de una manera como debería de ser o como no debería de ser, pero en realidad el Señor, los pensamientos de Él son divergentes, muy distintos. Muy alto. Y muy alto, exacto. Sí. Entonces, o sea, no podría compararse
de pronto yo puedo ver a que él hizo mal, pero para el Señor lo ve con ojos de misericordia y de amor. Amén. Amén. El sentir de Dios es completamente diferente. Lo que hay que descubrir es el amor de Dios. Es lo que nos toca a nosotros, cada uno de nosotros, poder descubrir, entrar en esa intimidad del amor de Dios para entender mejor a Dios. Porque cuando encontramos un amor tan perfecto, tan grande, nos vemos que lo que pensábamos que era amor era simplemente un sentimiento, ¿verdad? Cuando el amor es más que un sentimiento, es un vivir. Amén. Entonces, por cuanto es un vivir, cambia rotundamente. Es como en el matrimonio. El hombre y la mujer se hacen una promesa en la enfermedad, en la salud, en la escasez, en la abundancia, ¿verdad? Es un pacto de amor donde se acondiciona mi vida a amarte a pesar de cualquier sea la cosa, ¿verdad? Pero el amor de Dios es mucho más grande que eso. El amor de Dios es mucho más grande que el amor de una madre, que a pesar de lo que haga su hijo, lo recibe como si, ¿verdad?, si nada había pasado, ¿verdad? Y al contrario, trata de ver cómo remediar los errores de su hijo. A ver, eso es lo mismo hace Dios. Y el amor de Dios es mucho, mucho más grande que el amor de una madre. Yo me pregunto qué madre entre nosotros, que su hijo comete un acto criminal y viene delante de su madre y dice: mami, yo me arrepiento, sé que te hice sufrir, pero te prometo que no lo vuelvo a hacer. Esa madre no perdonaría a su hijo. A la madre estoy hablando, ¿verdad? No lo perdonaría, ¿verdad? Entonces, si el amor de madre puede manifestarse de esta forma para sus hijos, ¿qué más nosotros que somos hijos de Dios y que Él nos ama con un amor mucho mayor que el amor de una madre? Y que venimos delante de Él y le decimos: Señor, perdóname, me arrepiento de corazón, sé que no debía hacer eso, ahora entiendo las consecuencias. Y ese padre te dice: ven, hijo, estás perdonado, pero no lo vuelves a hacer, ¿verdad? Cuando Jesús sanaba a algunos enfermos, le dice: ve y no peques más. Está perdonado, pero no peques más, ¿verdad? Porque Dios, cuando te dice que no peques más, es que yo no quiero que tú sufras más consecuencias. Y te permite una nueva oportunidad de vida. Es lo que hace el Señor, ¿verdad? Una nueva oportunidad de vida, porque Dios en su amor quiere que a todos nosotros nos vaya bien. Porque los pensamientos que tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que cada uno de nosotros esperamos. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Los hombres están llenos de sentimientos, lo que hoy se manifiestan como los emoticones o las emociones, ¿verdad? Entonces, el hombre está contento contigo hoy, mañana está enojado contigo, porque no hay un sentimiento puro, ¿verdad? Cuando el sentimiento es variante, quiere decir que Dios no está ahí todavía, y porque Dios es un solo, no tiene sombra de variación, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces todos nosotros que manifestamos a un Dios vivo en nuestra vida tenemos que adoptar el mismo comportamiento, la misma forma de vida. Yo no puedo estar bien contigo y mañana condenarte. Entonces Dios no está en mi corazón como yo lo digo. Yo tengo que amarte a pesar de todo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos manda la palabra: amar a nuestro prójimo. Si alguien me muestra donde dice condena a tu prójimo, entonces pues la cosa cambia. Pero no lo he visto todavía. Entonces yo tengo que hacer lo que la palabra me manda a hacer: amar a mi prójimo. Amén. Porque Él me amó de la misma forma. No miró. ¿Te imaginas que Dios no miraría nuestro comportamiento pecaminoso? No hubiera salvación para ninguno de nosotros. Esa oportunidad de vida que nos ha dado es para que podamos aprovecharlo a lo máximo, porque lo único que Dios desea es bendecirnos en todo. Amén.
Estaba contemplando una palabra aquí que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, versículo 31. Dice la palabra de Dios: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Estamos contemplando un Dios todopoderoso, un Dios lleno de amor y de misericordia. Y nosotros vemos que en una ocasión, cuando el Señor Jesucristo le perdonó a una mujer que vino a lavarle los pies, había una persona que tenían, ¿cómo se llama eso? Cámbiame el micrófono, por favor. Había unas personas que tenían esa tendencia de decir que si él supiera quién era la que estaba lavándole los pies, de cierto no la perdonaría. Y él, conociendo los pensamientos de ellos, el Señor Jesucristo, conociendo los pensamientos de los que estaban ahí en ese lugar, les dijo que al que poco se le perdona, poco ama, pero que al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Así que nosotros vemos un Dios que está pendiente de esas personas, como dice la hermana, que han matado 10, 20, 50, 100 personas, asesinos profesionales, gente que ha derramado sangre de inocentes, aún de niños. Y sin embargo, cuando ellos toman ese proceso, ese momento de felicidad, de conocer a Jesucristo como único Señor y Salvador, esta gente, lo digo de una manera bien clara, esta gente manifiesta más amor que cada uno de los que vemos aquí. Por eso es que el Señor Jesucristo dice que van delante. Amén. Y es tanto así que el mismo Señor Jesucristo dijo en su propia palabra, con su propia palabra, que Él no vino para los que no necesitaban de médico. Todos nosotros, con nuestro comportamiento, manifestamos una enfermedad espiritual. Amén. Él vino para nosotros, los que estábamos enfermos, que necesitábamos de un médico. Él vino a sanarnos, a restaurar nuestras vidas. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros vivamos, es su deseo de que nosotros podamos entrar en la vida. Amén. Él quiere que nosotros entremos en la vida con confianza, porque lo único que nos espera es un brazo de amor. Amén. Romanos 6, 1 al 14. Hermana Alexi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, para que para el pecado no se
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Yo creo que ese capítulo que acabamos de leer hasta el versículo 14 expresa todo lo que vengo explicando, ¿verdad? De esa nueva vida en Cristo, de todas esas cosas, ¿verdad? Porque para el mundo, como no nos hacemos partícipes de las cosas del mundo, ellos piensan que nosotros no vivimos y en realidad hemos muerto al mundo, ¿verdad? Porque no participamos en las cosas del mundo. Por esa causa hemos muerto al mundo. Para el mundo estamos muertos, pero para Dios vivimos. Amén. Para Dios vivimos. Entonces, cuando nosotros vivimos para Dios, ya la muerte eterna ya no tiene poder sobre nosotros. Porque será el postrer enemigo que será vencido, dice la palabra, ¿verdad? Buenas noches. Bueno. Pastor, corríjame si estoy en lo incorrecto y los hermanos también. Tengo entendido, apoyándonos en lo que dijo el hermano anteriormente, que el que mucho se le perdona, mucho ama. En este caso, un ejemplo, a mi criterio, no sé si tengo un pensamiento, no sé si es así, afírmame o me lo corrige, de que Pablo es un ejemplo de ello. Amén. Porque perseguía a la iglesia y muchos han muerto a causa de él. Precisamente, y tengo entendido que es uno de los que más escribió en los libros bíblicos. Amén. Sí, así Entonces, es. Está en lo cierto. Es el vivo ejemplo de eso. Sí, amén. Amén. Es que Dios puede, cuando Dios perdona y restaura una vida, el pasado de esa persona solamente lo ve los hombres, pero Dios no lo ve. Por cuanto ha sido borrado, para Dios es borrado. Dice que lo echa en lo más profundo del mar y Él no se vuelve a acordar jamás de ellos. Para Dios no existe nuestro pasado, no existe. Lo único que Dios ve cuando nos mira es a Cristo en nosotros. Amén. Porque en Cristo vivimos, entonces cuando nos mira, ve a su Hijo en nosotros. Amén. Entonces, pero mientras que el hombre nos mira con ojos carnales, vamos a poner, lo que ve es el hombre, ¿verdad? Pecaminoso, el hombre asesino, el hombre porque todavía no le ha sido revelado, ¿verdad? La misericordia. ¿Sabes que la misericordia para Dios es lo más importante? Micrófono acá para mí. Yo tengo una duda con respecto a lo del perdón. Yo sé que Dios nos perdona, yo sé que yo perdono, pero cuando uno perdona, por lo menos un familiar, pero uno sabe que ese familiar, lamentándolo, es una persona tóxica. Yo sé que uno pues perdona y hay como que tenerlo un poquito lejos, porque suceden situaciones en la familia, ¿verdad? Que uno pues, entonces tú perdonas, yo perdono de corazón, pero yo sé que si vuelvo allá, vamos, pero ven para acá, sea como sea, ellos sí van a sacar en cara muchas cosas, van a sacar a reducir cosas del pasado, ni siquiera de uno, sino de la familia, de cosas que eso de pronto pues roba la paz. Y en mi caso yo digo que hay que tratar de estar lejos de cosas que roben tu paz. Entonces dice, bueno, no, que tú te la tiras empiezan como a acusarlo a uno, que te la tiras de más que uno, ya no quieres estar con uno, etcétera. Pero yo los escucho, pero trato de que no hacerle mucho cerebro a eso, porque yo sé que están como... Es necesario, como tú dices, es necesario que cuando nosotros estamos entrando en esa nueva vida, no olvidarnos de la persona, no borrarlo de nuestra vida, sino separarnos de ellos por un tiempo, ¿verdad? Hasta que ellos puedan empezar a entender lo que está sucediendo con tu vida. Y cuando regresas, cuando ya puedas regresar, tú no vas a regresar como Miguel, sino vas a regresar como la luz de Cristo para alumbrar su vida que está en tiniebla. De manera que tú seas el instrumento para la salvación de su alma. Pero no es que lo condene ni lo raye de tu vida, sino que espera la oportunidad que da Dios para poder ser un ejemplo de vida para ellos. Sí, yo sé que te dice la oportunidad que da Dios, pero ellos como es familia de uno, quieren como estar... ¿Usted me entiende? Sí, entonces tú te mantienes firme en el Señor. Exacto. Tú le das a entender, como no te puede ir muy lejos de ellos, porque son familia, pero en cada momento le da a entender que ya tu vida le pertenece a Cristo y que hay ciertas cosas que ya tú no tomas parte.
A mí me sucedió lo mismo y yo creo que a muchos de nosotros, ¿verdad? Donde yo tuve ciertos problemas con mi padre porque ya no me entendía. Al contrario, como no me entendía, empezó a juzgarme de otra cosa que no era, ¿verdad? Y que lo primero que dije que ya yo me volví racista, que yo no quería saber de los haitianos como yo, porque la iglesia que yo iba era una iglesia hispana. O sea que empezó a decir muchas cosas, pero lo que pasó es que encontré a Cristo en una iglesia hispana. Fíjese que yo le hice una pregunta yo le hice una pregunta esta madrugada al Señor. Yo le dije, Señor, ¿por qué me llamaste a predicar en español si no es mi idioma? Porque yo nunca se me había ocurrido hacerle esa pregunta. ¿Sabe? Y me dijo algo sencillo. Porque pensamos que el inglés es el idioma universal. No es el inglés, es el español. Entonces, Él quiere que la palabra llegue a la mayoría de la gente para que sea mayor. Porque si no soy hispano, ¿por qué me llamó a predicar en español y me dio el idioma? Yo tuve que hacerle esa pregunta y nunca se me había ocurrido hacerle la pregunta. ¿Por qué en español? Si yo no soy hispano. Pero a Él le plació, ¿verdad? Me cambió mi vida y hasta mi idioma. Dios es maravilloso. Sí. La blasfemia, sí, ciertamente sí. Hay un pecado que Dios no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, o decir algo que no es al Espíritu Santo. Como, por ejemplo, blasfemar contra el Espíritu Santo puede ser por palabra o por la manifestación de comportamiento. Porque luego dice, yo creo que en Lucas, dice, o hará el árbol malo fruto bueno, o el árbol bueno fruto malo, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros con nuestra forma corporal podemos expresar, o sea, decir que yo tengo el Espíritu Santo, por ejemplo, decir que yo tengo el Espíritu Santo y que mi comportamiento no demuestra tal cosa. Eso es blasfemiar contra el Espíritu Santo. Eso es decirle que esa es la manera que el Espíritu Santo actúa, y ese es uno de los pecados que es el pecado que Dios no perdona, es el único pecado que Dios no perdona, de tomar la persona del Espíritu Santo y ensuciar su nombre. Amén. Sí, Él dice que es el único pecado que no perdona. Y eso sucedió cuando Jesús estaba echando fuera demonios y que los fariseos le dijeron a Jesús que lo estaba haciendo en el nombre de Beelzebú. Y Jesús le dijo, todo pecado le será perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es blasfemia. Algo divino y decirle que de parte de Beelzebú. Eso es otra cosa. Por ejemplo, la persona dice que tienen el Espíritu Santo, algunos, ¿verdad? Dice que para manifestar que realmente tiene el Espíritu Santo tiene que hablar en lengua, pero eso no es en todos los casos. Entonces, si yo me pongo a hablar en lengua sin que sea del Espíritu Santo y quiero manifestar que por medio de eso estoy lleno del Espíritu Santo, si mi comportamiento, o sea, si el fruto, pero ¿se acuerdan del fruto? Si el fruto no da testimonio de eso, ya es una blasfemia. Porque ¿cuál es el fruto? Amor, paz, gozo. O sea, que
Realmente, hablar en lengua no es lo que determina que yo tengo el Espíritu Santo. Déjame decirte que los ángeles caídos hablan lenguas. Los ángeles caídos hablan lenguas. En mi país sabe que, perdón, un momentito, en mi país sabe que hay mucha práctica ocultas, ¿verdad? Y esa gente habla en lengua. Entonces, ángeles caídos, hermana. Pastor, pero también si lo hacen consciente, por ejemplo, a veces hay personas ahí adelante y caen, y quizá una persona dice, oh, el Espíritu Santo lo tocó, y no sabe, y quizá no fue el Espíritu Santo, pero tendría que estar consciente de lo que la persona tiene para blasfemiar contra el Espíritu Santo. Amén. Se puede blasfemiar de esta forma, ¿verdad? Contra el Espíritu Santo. Lo que se rebelaron contra Dios, que están en la tierra. Los demonios. Claro. La tercera parte ¿verdad? El tercer parte de los ángeles. Están aquí entre nosotros. No, aquí. Aquí no, en el mundo. A veces vienen aquí. A veces vienen aquí. Se atreven a veces a entrar aquí. Pero son obedientes. Cuando uno lo echa, no vuelven más. Cuando son descubiertos y uno lo echa, no vuelven más. Sí, claro. Sí, el Señor nos da discernimiento para descubrirlo. De pronto te engañan, por primera vez te pueden engañar, porque que se saben la palabra de Dios, sí se lo saben. Saben más que uno. Claro. Si usted me da permiso, yo lo saco. Yo lo que no quiero ofender a nadie. Porque a veces la persona no entiende la cosa y se ofende. Los ángeles caídos le queda lo único que le queda de condenación. Vamos a orar, son las 9. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios. Muchas gracias. Porque te ha placido, Señor, entregar tu vida para que nosotros tengamos vida en ti. Por cuanto estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, listo para ser condenado, pero te ha placido, oh Dios, cambiar el rumbo de nuestras vidas, dándonos una nueva oportunidad, Señor, para que pudiéramos ser nuevas criaturas en ti. Y en esta noche, Señor, lo que hemos aprendido acerca de tu voluntad, la voluntad de tu palabra para con nosotros, Padre Santo, te pedimos que lo podamos atesorar, que se arrema en nuestros corazones para que podamos entrar, Señor, con integridad en esta vida que tú nos has llamado a vivir. Donde tú serás, Señor, el único Señor, el que reine sobre nosotros, por cuanto somos pertenencia tuya, Señor, comprado a precio de sangre. Donde éramos esclavos del pecado, tú nos libertaste, Señor, para que vengamos a ser hijos tuyos. Por lo tanto, mi Dios, en esta noche te damos gracias por lo aprendido, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a caminar firmemente en esta nueva vida, Padre Santo, y ser luz en este mundo y sal de esta tierra, para alumbrar a aquellos, Señor, que no te conocen ni te comprenden, Padre Santo. Y tú has escogido, Señor, un remanente fiel que no han doblado rodillas ante Baal, Padre Santo, sino que han
tomado, Señor, la firme decisión de glorificar tu nombre. Por lo tanto, Dios Todopoderoso, te pido, Señor, una bendición especial por cada uno de nosotros que estamos aquí, por los que escuchan por medio de Luminar FM, por los que escuchan a través de YouTube y a través de Facebook, Señor. Que esa palabra, Señor, enseñar en el día de hoy pueda traer transformación, Señor, en nuestras vidas. Cambios, restauración, mi Dios, santificación, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano Rubén, por favor, ore por las peticiones. Nuestro Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Gracias. Oh, queridos hermanos, muy buenas noches. Yo soy el más chiquito de aquí. No me ven. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo en esta noche en un solo pensamiento en nuestros corazones, suplicarle a Dios por la sanidad de los que vamos a nombrar en esta noche: Miguel Macías, Echua Purque, Pastor Ángel, suegra de Miss Eli, Luis Miguel Rodríguez, Reinaldo González, Celeste Ortiz, Héctor Delgado, Raúl Miguel Rodríguez, Erika Luna, Justín y Sabrina. Vamos a orar al Dios Todopoderoso, le vamos a pedir al Dios divino, adorado y glorificado Señor, esa sanación, que riegue su sangre preciosísima en todas estas personas que hemos nombrado en esta noche. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, que tu divina misericordia y bondad, mi Dios, y que esa sangre carmesí que tú regaste en la cruz del Calvario, mi Dios bendito, riegue todos esos cuerpos que se han nombrado en esta noche, Señor. También pongo a mi esposa María Rosa Moreno, a mis hijas Beatriz, Patricia, Carmen y Rocío, y a mis hijos Rubén y Ricardo, que también están pasando por un momento de enfermedad. Señor, te ruego y te pido, mi Dios divino, nuevamente, que la sangre preciosísima de Cristo Jesús riegue todos sus cuerpos, mi Dios divino, adorado y glorificado, Señor, y que ellos sean sanados por medio de esta sangre preciosísima. Te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre sagrado y bendito de Cristo Jesús. También pedimos por esta familia dirección, fortaleza, paz, sabiduría. Estefan Ortiz, Sandra Sandoval, Avi Nieves, Denise González, Vilner Meléndez, Carlos Ana, Jorge Raúl, Nicolás Collazo, Juan. Fortaleza, paz, sabiduría, Señor. Tú eres el que das todo esto, Padre divino, adorado y glorificado, Señor. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor, en el nombre sagrado y bendito de Cristo Jesús. Da paz, fortaleza, dirección y sabiduría a todas estas personas, mi Dios divino. Te suplicamos, Señor, también salvación, liberación y acercamiento a Dios por estas familias. Yandipero Francisco, Gabriela, Jean Franco, Rosana, Yadi, Juliano, Kevin, Kiara, Kevin, Anaje, Miguel, Santiago. Señor, toca los corazones, toca las mentes, toca los espíritus, toca las almas, mi Dios bendito, y que haya un acercamiento hacia Dios Todopoderoso de estas personas. Que todo sea conforme a tu santa voluntad, mi Dios divino, en este nuevo día. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Abra puertas, mi Dios, trabajo, documentos y finanzas. Andrea, Luis Miguel Colón, Nicolás Collazos, Jerry Ortiz. Señor, abra puertas. Que vengan esos documentos para poder estar en este país, y finanzas, mi Dios bendito.
que venga, mi Dios divino, que se haga tu santa voluntad en todas esas personas que hemos nombrado en esta noche, Señor. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor, en el nombre sagrado y bendito de Cristo Jesús. Matrimonios, Meyvet, Rigoberto y Ruth, Lugo Rojas. Señor, pon tu mano poderosa en estas familias. Que haya esos matrimonios santos. Que haya ese deseo, esa necesidad de esos matrimonios, mi Dios bendito, que se acoplen a tu palabra, Señor. Otras, sabiduría y madurez en nuestra juventud y niños. Señor, toca todos estos pequeñitos, mi Dios bendito. Toca toda esta juventud, mi Dios todopoderoso, y dale sabiduría y madurez en nuestra juventud y niños, Señor. Venezuela,